Fue la lectura que hicimos hoy y vamos a compartir el tema que se llama llamados a ser su iglesia. Eso somos nosotros, llamados a ser su iglesia, y vamos a ver una primera parte que va a tratar acerca de la adoración. ¿Qué es la adoración? Si bien no vamos a describir tanto la adoración como concepto, en la obra de Jesús en su iglesia, la que Él está edificando en nosotros, vamos a ver de qué se trata entonces en la práctica mucho de esta adoración. Siempre es una bendición escudriñar la Biblia, buscar en las Escrituras para entender mejor como iglesia, como todos juntos, nuestra realidad en esta vida. ¿Sí? Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero somos ciudadanos del cielo, por medio de Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales con Cristo, como dice la misma carta a los Efesios. Ahora, si no entendemos quiénes somos en Cristo, difícilmente lograremos adorar al Señor como se debe, porque Él es digno. ¿Sí? Si no entendemos quiénes somos en Cristo, difícilmente vamos a poder adorar al Señor. De hecho, no vamos a poder. Es importante. Y gracias a Dios que Él mismo en su palabra nos enseña a entender estas cosas. Y como le digo, es sumamente importante en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, entender lo que somos. Teología. Esa palabra que uno, no quiero estudiar teología. Y la Biblia habla de teología y un poco de teología respecto de la iglesia. Desde nuestra conversión, en el minuto en que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo porque Él, por medio del Espíritu Santo, abrió mi corazón a las verdades celestiales, a la verdad de la salvación, a mi condición de pecador, el Espíritu Santo no solo viene a morar en mí, pasan muchas cosas, ¿no?, en el momento de la conversión, pero a la que quiero ir es que el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo. Esto lo dijo Jesús mucho antes de comenzar la iglesia. Perdón, no lo dijo Jesús, dijo de Jesús Juan el Bautista, eso es. En Mateo dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y recordamos que los judíos, los que a pesar de su condición judía se daban cuenta que, aun siendo el pueblo de Dios, estaban en pecado, iban a bautizarse con Juan el Bautista. Y los otros judíos, los fariseos y los líderes del pueblo, se sentían pueblo de Dios, por lo tanto no necesitaban arrepentirse. ¿Sí? Recordamos esa enseñanza ya en los evangelios. Entonces, en este bautismo por arrepentimiento es el que hacía Juan, pero dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y sabemos de quién está hablando, ¿no? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ya está anunciando la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Que si eres creyente vas a ser bautizado por el Espíritu Santo para ser incorporado al cuerpo de Cristo, la iglesia, y si no, fuego. Es un poco de teología para llevarnos a adorar al Señor por la obra que Él está haciendo en nosotros. Adorar es cumplir el propósito de Dios, y el primer propósito es, bueno, saber quién es Dios, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Por medio de las Escrituras. Y entendemos también por las Escrituras un propósito que ya tenemos. ¿Cuál es ese? Que fuimos llamados a ser su iglesia. Para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Sabiendo lo que tenemos, sabiendo lo que nos ha sido dado. Efesios capítulo 1, versículo 17. Va a decir, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que tenemos y eso es lo que debemos saber para poder adorar a Dios. Pablo está orando por la iglesia, los Efesios, pero es una oración también por nosotros para que sepamos vivir con lo que Dios nos ha concedido.
en Cristo, que es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que conocerlo cada día más y más a Él. Ahora, es interesante en el texto que habla de el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Por qué será? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué lo separa? Porque quiere hacer justamente ese énfasis. Quiere hablar la obra de Dios en el cuerpo de Cristo. Por eso lo separa. Por eso dice Dios el Padre, Dios el Hijo. Para que entendamos lo que está pasando en la iglesia. ¿Ok? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, tú puedes entender la verdad de Dios en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eres iglesia de Cristo. Y si tú puedes entender, puedes adorar. ¿Te das cuenta de la importancia? Si fuiste creado para adorar a Dios, necesitas conocer a Dios. Y Dios te da todo para que tú lo conozcas y lo entiendas. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Habla exactamente lo mismo. No lo vamos a ver ahora. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Y te lo hablaba de los santos recién, ¿no? Todos los que fuimos apartados para Cristo. ¿Qué tenemos según ese versículo? Las riquezas de la gloria, herederos juntamente con Él. Romanos capítulo 8, ¿o no? Y empezamos a ver todo lo que se nos ha concedido para que vivamos según eso que se nos ha concedido, adorando a Dios. Y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿yo vivo según las riquezas de su gloria? ¿Es esa mi vida diaria? ¿Vivo según la esperanza a la que Él me llamó? Son buenas preguntas, ¿no? Y sigue. ¿Y cuál es? Y aquí Pablo trata de hablar del poder que no se puede entender. Y usa estos términos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? No es poder, es supereminente grandeza de su poder. Eso te ha dado. Para con nosotros, ¿te das cuenta, no? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Parece redundante lo que está diciendo, pero está tratando de alguna manera, enfatizar la grandeza del poder de Dios que opera en nosotros, ¿o no? ¿Y cuánto de ese poder de Dios se ve en mí? ¿Cómo puedo adorar a Dios entonces? ¿Se dan cuenta que es necesario saber estas cosas, vivir estas cosas, estar empapado de estas cosas para poder adorar a Dios porque Él es digno? Para que el propósito de Dios de ser hecho conforme a la imagen del Hijo sea poderoso. Por eso es necesario verlo antes. Poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, y acá vamos a tratar de dimensionar más o menos cuánto es el poder de la fuerza de Dios. La vemos en la creación, ¿no? Dios dijo y fue hecho. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo reina, Cristo tiene el poder y la gloria. Y se nos ha concedido. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nadie como Él. Poder sobre todo. Reino sobre todo. Y sometió todas las cosas, toda su creación, todo el mundo, todo, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y nosotros somos uno con Él. ¿Te das cuenta dónde estamos, no? La cual es su cuerpo,
Y este pasaje, esto que dice acá, como decimos usualmente, me voló la cabeza. Dice, la iglesia, ¿sí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Juan Calvino dice esto, que es como si Jesús dijera que no está completo hasta que esté con su iglesia. ¿Te das cuenta dónde nos pone, no? Nosotros somos la plenitud, el complemento del Señor para hacer todo. Y cuando uno lee ese pasaje y entiende esa verdad, digo, ¿y qué estoy viviendo? Para que el propósito de Dios sea cierto en mí. ¿Cómo estoy tomando las verdades de Dios en mi vida práctica, en mis hechos? Si adoran o no al Señor. ¿Estoy pensando que lo que pienso, que lo que digo, que lo que hago glorifica al Señor? ¿O estoy pensando más en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que me gusta? Probablemente ustedes están diciendo, el pastor nos pegó un tremendo palo. Bueno, ese me llegó a mí primero. Es tremendo el pasaje. Para estudiarlo una y otra vez. Y es como iglesia, como creyentes en Cristo, que tenemos que entender estas cosas. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, el grupo de creyentes en Cristo que se reúnen a adorar a Dios, ¿o no? ¿Cómo? Ya hicimos un breve prefacio de qué se trata, ¿no? Tiene que ser en gloria. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que dedicar nuestro tiempo a aprender y enseñar su palabra. Esta que acabamos de leer. Por amor al Señor, por amor a los hermanos. Y conformar entonces nuestra vida en obediencia a esta palabra. Porque esa es la palabra que nos salvó. Esa es la palabra que nos sujeta a Cristo. Esa es la palabra que me lleva a adorar verdaderamente a Dios. ¿Cómo? Actuando o haciendo las cosas, si quieres, en el poder de Dios. ¿Se puede eso, no? ¿Qué dijo el Señor antes de partir al cielo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos. O sea, Él se va a mostrar por medio de nosotros. Ese es el poder de Cristo. Y lo dio. Viviendo en el poder de Dios conforme a la enseñanza bíblica. ¿Y qué enseña la Biblia? Y nos recordamos al mismo Señor Jesús hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ahí estamos nosotros, ¿no? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en su palabra, no fuera de ella. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Otra vez el propósito del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Eso dice la enseñanza bíblica. Y antes, en los Salmos, podríamos verlo desde el Antiguo Testamento, dice el Salmo 128, comienza así, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y nos está hablando de una actitud de vida, ¿no? Teme a Jehová porque quiere glorificar al Señor, que anda en sus caminos, que obedece su palabra, conforme a la palabra de Dios, la misma idea. En obediencia a sus propósitos. ¿Qué propósitos tenemos que obedecer? ¿Qué dijo el Señor en la cena? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Y puso la medida.
No, más arriba. Que también os améis unos a otros. Lo repite. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Eres discípulo del Señor? Con esto, así debe ser conocido, eso es lo que está diciendo. Si tuvierais amor los unos con los otros, 3 veces. Y si llegamos hasta el capítulo 5, va a repetir esto 5 veces. Y si leemos en todas las cartas, vamos a ver que lo amarse unos a otros se repite más de 10 veces. ¿Cómo tiene que vivir la iglesia? Y tenemos entonces un entendimiento de que para adorar al Señor tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él hizo de nosotros, ¿o no? Y eso está descrito en sus propios mandamientos, para que la iglesia funcione perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Recuerdas ese texto, no? Así comenzó la iglesia. La primera iglesia que existió en el mundo comenzó de esta manera, partiendo el pan en las casas. ¿Dónde iban los hermanos? A las casas. Compartían entre ellos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Ahí está la marca. ¿Cómo puedo estar unánime si yo no me congrego? ¿Puedo, no? No. Eso no adora a Dios. Por citar un ejemplo práctico. Por eso el énfasis en las casas, comían juntos. Alabando a Dios. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahí está la bendición. ¿Qué busca Dios? Adoradores para manifestar su gloria. Adoradores que son personas viles, necias, ignorantes, ahora con un corazón nuevo, para ser hechos conforme al Hijo. Para eso nos salva, no para estar solos. Pero yo veo las prédicas por internet. Ok, ¿y cómo compartes juntos? ¿Cómo llegas a estar unánime? ¿Cómo amas a tu hermano si no lo ves? Se puede, ¿no? No es malo ver las prédicas por internet, pero no alcanza. Tiene que ser como una iglesia local. Tampoco puedo estar en una iglesia y el próximo domingo voy a otra y después a otra, porque tampoco voy a conocer a los hermanos y difícilmente voy a poder amarlos así, ¿o no? O hay una mala enseñanza al final, no tan al final, pero en el capítulo 18 de Mateo, que es un texto sumamente conocido que dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré con vosotros, dice el Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Cuántos vemos aquí? Entonces está el Señor con nosotros. ¿No? Y si yo estoy solo, el Señor está conmigo, ¿no? ¿Cómo entiendo entonces ese texto? En el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Hay un tema de disciplina ahí, ¿o no? Y hay que tratar la disciplina en la iglesia y si no oyeren, ve tú con 2 o 3 hermanos. Ahí está el 2 o 3 de nuevo, ¿no? Y si él o los hermanos que estén siendo tratados en disciplina se arrepienten, Cristo confirma ese arrepentimiento. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, tratando este tema de la disciplina, ahí yo estoy confirmando esa disciplina. De eso habla el texto. ¿Ok? No es un número. Es una responsabilidad de la iglesia de mantener la iglesia según la palabra del Señor. Eso es la disciplina. Restauración para volver a los caminos del Señor. Para poder adorar entonces como corresponde al Señor. Otra vez,
Un acto de adoración inicial, si quieres, como con qué acto de adoración podría partir, es considerar a Cristo Señor. Simple, ¿no? Decirlo. ¿Ok? ¿Qué significa que Él sea tu Señor? Que lo que Él dice, yo hago. No estoy preguntando si me gusta. Estoy preguntando qué Él dice. Eso hago. Ese es el primer acto, no sé si el primero, pero creo yo uno inicial para comenzar a adorar a Dios, ¿o no? Considerar a Cristo Señor, de verdad. ¿Por qué? Porque Él te compró por precio de sangre. Porque Él es tu dueño. Porque tú eres su esclavo. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 6, al final del capítulo, y lo dice en Romanos de otra manera. En Corintios dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, y la misma idea, adorad a Dios, ¿sí? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, con todo tu ser, los cuales son de Dios. Y en la carta a los Romanos Pablo va a decir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué vas a hacer? Considerar a Cristo tu Señor, ¿o no? Y no hay más. Para adorar a Dios. Él es nuestro dueño y en su gracia nos lleva a crecer en Él. No es un dueño que está esperando a ver qué tú haces, no. Él está con nosotros todo el tiempo, moviéndonos a aprender, para enseñar, a transformar nuestro corazón, para que lo adoremos y nos va a llevar entonces a crecer en Él, para hacer aquí, en esta tierra, en esta vida, su obra, la de Él, no la que nosotros pensamos que es de Él, no nuestra, no en nuestras manos. Él usándonos con poder a nosotros, con su verdad a nosotros, con temor. Por lo tanto, una preocupación fundamental es no, podríamos decirlo así, rebajar el estándar divino a uno humano. ¿Se entiende eso, no? Lo explico. Un ejemplo, yo puedo decir, Jesús es mi amigo. ¿Podemos decir eso, no? La Biblia dice. Pero ¿cómo estándar humano? ¿Cómo son mis amigos? No, mi amigo me entiende, mi amigo me apaña, decimos eso, ¿no? Y ese me apaña da para cualquier cosa, pero no importa. Me entiende, está conmigo. Bueno, hasta que nos peleamos y dejamos de ser amigos. Es ese tipo de amigos, Jesús, pero muchas veces lo tratamos igual, ¿o no? Se los cuento. Jesús me acepta como yo soy, y yo soy así. Vivimos muchas veces de esa manera, ¿no? Y yo no voy a cambiar, ya soy así. Pero Jesús me acepta de esa manera, ¿no? Y estoy tratándolo como un amigo mundano. Y se me olvidó esa parte donde Jesús me salvó para ser hecho conforme a Él. O sea, me va a cambiar, ¿sí o no? Para su gloria, no para la mía. ¿Te das cuenta cómo rebajamos el estándar divino a uno humano? Otro ejemplo. Jesús me va a perdonar igual. ¿Sí? Hay una promesa, ¿no? Que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo, va a perdonarme todo. ¿Está bien eso, no? ¿Voy a jugar así con la cruz? Entonces no he entendido la cruz. ¿Cómo entonces puedo adorar a Dios? No, el estándar divino es muchísimo más alto. Jesús me cuida. ¿Es verdad eso, no? Sí. ¿Significa eso que nunca me voy a resfriar? Nunca me voy a morir. ¿No, cierto? O sea, espiritualmente, nunca voy a morir. Pero en este mundo, ¿puedo sufrir accidentes?
totalmente. Todo está en los propósitos de Dios, eso es una cosa. Pero que yo piense que no me va a pasar nada porque Él me cuida, Señor, cuídame en este viaje, y oramos de esa manera, ¿no? ¿Qué quiere decir que no me va a pasar nada en ese viaje? Ojo con rebajar la verdad divina. Sí me puede pasar, aunque yo se lo ruegue. Está en los propósitos de Él, no en los míos. ¿Se entiende un poco más ahora, no? El Señor está conmigo, siempre. Cuando yo estoy en pecado, yo rompo la comunión con el Dios de la gloria. Pero gracias a Dios que me dio el Espíritu Santo que me va a mover a arrepentirme. Pero yo rompo esa comunión. No es esa la manera de adorar a Dios, ¿o sí? No. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que se los he compartido a varios, que se llama Aidan W. Tozer. Y él escribe, respecto de la enseñanza bíblica que nosotros hacemos, que a veces no entendemos la altura divina de la palabra de Dios, dice, sermones como el de Jonathan Edwards, y estamos yendo a el 1741, o sea, hartos años atrás, ese que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, así se llama el sermón. ¿Te imaginas cómo era, no? Llevaron a las congregaciones a un sentido de santo temor y pavor de Dios. Y de hecho hubo un crecimiento de la iglesia como nunca, con sermones como esos. Ya el problema de hoy día es que ya no tememos a Dios y no acostumbramos a sermones que digan, Dios te ama, Dios quiere hacer algo grande de ti. Y transformamos la escritura en algo humano. Ya no le tememos. Esto lo dice Tozer. Él es nuestro amigo y solo quiere ayudarnos a ser la mejor clase de personas que podamos ser. ¿Es esa la iglesia? No, ¿cierto? Yo pregunto, ¿hay obra divina ahí en ser la mejor clase de persona que podamos ser? No, ¿cierto? En la iglesia hay obra divina, hay poder de Dios, ¿o no? Hay verdad de Dios, hay amor de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que funcionar como dice Dios, no como pensamos nosotros. Y si queremos adorar a Dios, tenemos que entender o partir entendiendo esta verdad. Al revés, en la Escritura vemos claramente en las iglesias locales, Efesios, Colosenses, Filipenses, la que quiera, la obra del Señor en poder, en amor y en verdad. La forma más fácil, y tómalo como un ejercicio cuando leas diariamente la Escritura, cuando diga los unos a los otros, los unos por los otros. ¿Por qué? Los voy a explicar. Dice, ¿se acuerdan Juan 13? Amaos los unos a los otros. Ahí está aún los unos a los otros. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? Si no con el amor de Dios, ¿o no? Sin el amor de Dios no podemos. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque soy egoísta, porque me voy a amar más a mí que a ti. Y eso por definición humana. Dios cambia eso. Para que no importe lo que me pase a mí, yo quiero bondad para ti. Es lo que Cristo hizo con nosotros, ¿no? Yo quiero que la gracia de Dios obre en ti. No importa cuál sea el sacrificio que yo tenga que hacer para eso. Eso es amar los unos a los otros, entre más cosas. Obra de Dios, ¿o no? Dice también en Romanos 12 que somos miembros los unos de los otros, que tenemos que ser afectuosos los unos con los otros. No podemos ser miembros los unos de los otros si no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Obra de Dios. No es llegar y decir, qué rico me voy a congregar acá sin tener a Cristo. No se puede. Ni ser iglesia, ni adorar a Dios. Es obra de Dios el hacernos miembros de una iglesia para que seamos afectuosos en esa iglesia unos con otros. Tener un mismo sentir. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener un mismo sentir si uno lee las Escrituras y otro no?
Es por medio del poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en el entendimiento de su palabra para que podamos tener un mismo sentir en el corazón que el Señor nos dio. Otra vez, según el poder, según el amor y según la verdad de Dios. ¿Se da cuenta que no está en nuestras manos? No es algo que nosotros podemos hacer, sino es algo que Dios hace por medio de nosotros. Por lo tanto, nuestra actitud de adoración debe ser: heme aquí, Señor, haz de mí lo que tú quieres hacer, ¿o no? ¿O es obra mía? No, es obra de Dios. Esa es la actitud de adoración para poder aceptarnos unos a otros. ¿Cómo? Aconsejarnos unos a otros. ¿Con qué sabiduría? Eso aparece en Romanos 15. Preocuparnos unos por otros. 1 Corintios 12. Servirnos unos a otros. Tener ese corazón de servir, estar aquí para servir al otro. Eso aparece en Gálatas. También aparece llevar las cargas los unos de los otros, ¿o no? Cuando uno ha caído y es restaurado, llevar esa carga del otro. O en Efesios, soportarnos unos a otros, hablar verdad unos con otros. ¿Escucharon eso, no? Hablar verdad unos con otros. No solo es que yo no te vaya a mentir, que sí, sino que también voy a hablar las cosas del Señor. Esa que te edifiquen, porque tenemos que edificarnos unos a otros. Benignos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Y la lista sigue, ¿no? Animándonos unos a otros, tesalonicenses, congregándonos unos con otros. Hebreos. Confesando nuestros pecados unos con otros, orando unos por otros, siendo sumisos unos a otros. ¿Cómo? Según la obra de Dios que hace en ti, no según ti. Según la obra de Dios que hace en ti. Eso es lo que adora a Dios. Eso es lo que lo glorifica. No es por cuenta propia la forma en que hacemos esas cosas. Y ojo, no es algo que podamos cambiar de aquí a mañana. Lo que sí podemos cambiar de aquí a mañana es nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón. Señor, heme aquí. Pero Él va a trabajar en nuestra vida durante todos los días que nos tenga en este mundo para que vayamos creciendo en esto y cada vez obrando más y más en adoración al Señor. Ojalá hubiesen atajo, pero no hay. Y ahí vamos a sufrir las pruebas y ahí vamos a sufrir las exhortaciones cuando yo esté mal, etcétera. Para crecer en estas verdades requiere tiempo, requiere perseverancia y requiere, sobre todas las cosas, oración. Ora por esto. Es por medio de estas cosas, ser miembros unos a otros, amarnos unos a otros, tener el mismo sentir, etcétera, que desplegamos su gloria y majestad. ¿Sabes qué significa majestad? Que Él es el rey y yo soy un súbdito. Y yo hago lo que el rey quiere. Y haciendo estas cosas, desplegamos su gloria y su majestad. Crecemos adorando a Dios. Y lo leíamos en Filipenses, ¿no? Ocupándonos en nuestro crecimiento, en nuestra santificación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce esto en nosotros, no nosotros. Si no entendemos quiénes somos en Cristo, difícilmente lograremos adorar al Señor, porque Él es digno. El que es digno, y lo cantamos recién, ¿no?, de recibir adoración y gloria, te llamó a ser uno con Él, para que lo adores. Él es digno de adoración y te ha hecho digno a ti
de la vocación con la que fuiste llamado. Hijo de Dios, en Cristo, para adorar su nombre. ¿Vas a adorarlo así? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu verdad. Rogamos que nuestros corazones sean sensibles y sumisos y que en tu espíritu sigas hablando fuerte, porque necesitamos vivir por esta verdad, no solo saberla, sino que vivir por esta verdad. Ayúdanos a ser perseverantes en la lectura de tu palabra, ayúdanos a ser oradores fieles, porque necesitamos tu consejo, necesitamos ser guiados en todo por ti. Tú eres el que obra en nosotros, por medio de nosotros, para mostrar tu gloria. Nuestros corazones quieren rendirse a ti para adorar tu nombre, pero necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.